En este caso nos vamos a dedicar a hablar de los encuentros y desencuentros que hay entre el arte y el diseño, con la idea de clarificar específicamente qué son objetos artísticos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que en el aula lo trabajamos de esta manera. Yo les pongo esta imagen y ustedes tratan de deducir si esto es arte o es diseño. ¿De qué se trata? A ver rápidamente, ¿de un objeto de arte o de un objeto de diseño? Paso a la siguiente. Se trata de un objeto de diseño. Son sillones florales del diseñador japonés Masanori Umeda, y viéndolos así en contexto podemos y en catálogo podemos reconocerlos mejor. El que sigue, a ver, ¿es diseño o es arte? ¿Qué dicen? Es una obra de arte, en este caso referida a una artista japonesa, Yayoi Kusama, que trabaja con instalaciones urbanas, con performance que plantea dentro de la ciudad y tienen que ver con su línea artística que su estilo se denomina Obsessional Art. Vamos a la que sigue. A ver, esto, ¿es arte o diseño? Lo confirmamos. Diseño. En este caso, de la diseñadora iraquí, arquitecta, diseñadora industrial. En realidad no es diseñadora industrial, es arquitecta y se dedicó, perdón, porque ya falleció, Zaha Hadid, al diseño de estas joyas paramétricas, eh, además de unas líneas de indumentarias, de calzado y demás que desarrolló en su carrera profesional. Bueno, vemos cómo el arte y el diseño tiene puntos de encuentro y puntos de desencuentro. En este teórico vamos a recorrer la definición que es arte, vamos a entender qué relación tiene con la técnica, vamos a definir qué es objeto artístico, qué es, qué es diseño, y vamos a preguntarnos esto, si el diseño industrial es arte. Y también vamos a definir las dimensiones del arte y del diseño, estética, técnica y significativa, en relación a la influencia que tienen la filosofía, la ciencia y el arte en el diseño. Bueno, vamos a comenzar con la definición de arte. Este vocablo deriva del latín, tiene que ver con arts, artis, y también del griego techne. Esto conjuga en una misma palabra dos miradas, la creatividad y la técnica. El arte se define como el talento que tiene la capacidad para hacer algo una persona. Y eso que hace esa producción tiene la característica de tener una gran carga expresiva y creativa. Vamos a recorrer algunas definiciones de arte para encontrar cuáles son los parámetros que tienen en común. Por ejemplo, este autor, Achajuan, dice lo siguiente: concibe el arte como un fenómeno sociocultural, y cuando están estas definiciones, presten atención en aquellas palabras que están en negrita en el texto, que son las fundamentales para poder comprender. Habla de un fenómeno sociocultural cuya producción y apreciación son especializadas. Su producción se realiza en diferentes medios y requiere de diferentes materiales, técnicas y procedimientos. La práctica artística tiene como finalidad realizar profesionalmente imágenes, sonidos y movimientos que son capaces de producir efectos estéticos. Entonces, esto que dice acá se repite en otros autores cuando hablan de que es un modo de expresión. Decimos algo acerca del universo del hombre,
El arte es una forma de conocimiento, es una manera para poder conocer el universo del hombre, y que de alguna manera la filosofía y la ciencia forman parte de él. El arte es una forma de conocimiento paralela a otras, en la cual el hombre llega a comprender su ambiente. Este autor plantea, es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia, siempre y cuando el producto de esta reproducción, construcción o expresión pueda deleitar, emocionar o producir un choque. Fíjense que todas estas definiciones de arte tienen cierto paralelismo con lo que podría definirse sobre diseño. Vamos, hasta ahí encontramos algunas similitudes entre arte y diseño. Vamos a recorrer un poquito el mundo del arte y ver algunas obras, como en este caso esta de Vincent Van Gogh, Los zapatos de campesino, y vemos cómo en la obra el autor, si hacemos una lectura hermenéutica, la obra muestra que detrás de ella hay una realidad muy vasta. Según Heidegger, un acontecer de la verdad. En esa obra podemos leer que sus zapatos tienen un trasfondo de un trabajo duro en el campo, con rastros de tierras y de mucho tiempo, de mucho esfuerzo. También el arte sirve como representación plástica, como técnica mágica para dejar registro de, por ejemplo, ciertas creencias, como es en el caso de civilizaciones anteriores o en la misma religión católica, cómo se plasman y a través de la creatividad como una gran fuente comunicativa, en la que sigue podemos ver la representación de escenas religiosas, pero en este caso utilizando una nueva técnica, que es lo característico del Renacimiento, la perspectiva, la representación métrica, los órdenes y las composiciones de la geometría. En este otro caso vemos cómo el arte documenta escenas de la historia y deja registro, testimonio. Los muralistas, Diego Rivera en México. Bueno, y llegamos a este punto donde nos preguntamos cuál es el lugar del diseño y cuál es el lugar del arte, porque vemos que hay muchas confluencias entre uno y el otro. Este es un punto muy particular en la historia cuando el arte empieza a transformarse en concepto, y acá estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX, cuando el arte cambia su manera de comunicar y su objetivo de lo que quiere comunicar con las vanguardias artísticas. Vamos a profundizar esto un poquito más adelante, pero la intención es enfocarnos en esta obra de Marcel Duchamp, La rueda de la bicicleta, obra de 1913. Ahora bien, vamos a definir cuáles son las vertientes, según Baudrillard, del diseño, y encontramos tres conceptos. En realidad encontramos estas vertientes: el diseño como un dibujo, como un gráfico, eh, el designio como una proyección consciente de un objetivo, digamos. Este dibujo no solo es un dibujo, sino que tiene por detrás un deber ser, un trasfondo cultural y social que responde a la necesidad de dar respuestas materiales. Y el diseño concebido como una reducción y racionalización de elementos
para poder alcanzar el estatus de signo en nuestra contemporaneidad. Y podemos entrar entonces en una definición de objetos artísticos, que lo vimos en la unidad anterior, de Lovach, donde él nos explica que constituyen una clase especial de portadores de información. Los objetos artísticos tienen esta particularidad que transmiten la información en su totalidad. Digamos, lo que se percibe del objeto es toda la información que él quiere transmitir. Mediante la adición de elementos estéticos como forma, color, material, superficie. Esos son los elementos con los que el objeto artístico facilita al observador un contenido representativo. Todo esto quiere decir que su estructura estética puede convertirse en la única fuente de información que nos brinda el objeto. Y se pueden dividir según la vivencia estética como arte útil o arte libre. Su existencia física denota si cubre o no una necesidad de uso. Entonces ahora sí definimos con un poquito más de detalle el arte conceptual, en este caso La Fuente, esta obra de Marcel Duchamp, que marca la línea de una vanguardia artística llamada dadaísmo en las primeras décadas del siglo XX y que es una manifestación antiartística, contraria al comercio, a la visión del objeto de arte como pieza de museo sacralizada que existía hasta ese momento. Es una posición anestética, caracterizada por ausencia de sentido estético. Remake se llama porque es traer objetos de la vida cotidiana a la escena artística. Hay otra línea del arte, también de la misma época, las primeras décadas del siglo XX, cercano a la Primera Guerra Mundial, que es el neoplasticismo y que busca la realidad. En este caso mostramos una escena arquitectónica, ¿no? Es la casa Schroeder y un elemento de diseño industrial que es la silla Red and Blue, y vemos cómo la realidad física está organizada según leyes constantes que tienen que ver con lo que busca el neoplasticismo, es la fusión entre línea, punto y plano y los colores primarios junto con el blanco y el negro. A partir de ahí son todas sus composiciones y surgen del cuadro de Mondrian, que lo vamos a ver más adelante. Encontramos en la Bauhaus como todas estas manifestaciones artísticas antiacadémicas van plasmándose en objetos de diseño. La Bauhaus crea la noción de funcionalidad con un doble movimiento de análisis y de síntesis racional de las formas, síntesis de lo bello y lo útil, síntesis del arte y de la tecnología. Y otra de las líneas artísticas fue el arte pop, el pop art, con su referente principal, Andy Warhol. El arte popular, que surgió en Reino Unido y Estados Unidos, está inspirado en la estética de la vida cotidiana y de los bienes de consumo, como vemos ahí, las latas de sopa o Marilyn Monroe, las actrices de la pantalla, el televisor, todos los electrodomésticos como bienes de consumo forman parte de esta comunicación. El arte como un bien de consumo más que llega a todos, por eso pop, popular, y no a pocos. Sería elitista si llegara a pocos. Por eso también es una manera de oponerse al elitismo cultural que existía tradicionalmente en las bellas artes. Mostrar a través de los productos artísticos aspectos banales o kitsch, usando la ironía, ¿no?